Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver gases arteriales o trastornos ácido-base. Vamos a empezar pues diciendo que no tienen que ser temas complejos, que a veces tenemos la concepción de que son muy difíciles o a veces son mal comprendidos, sin embargo son importantes y vamos a desarrollar un método fácil, ¿no? Sistematizado para poder valorar un paciente bajo un trastorno ácido-base. Entonces, desarrollamos un sistema organizado y ser capaz de valorar si es un trastorno de origen respiratorio o de origen metabólico. ¿Qué se mide en una gasometría? Pues el pH, la presión parcial de oxígeno o PO2, la presión parcial del CO2 o PCO2, el bicarbonato, que es el HCO3, y el exceso o déficit de base, que esto se va a traducir en el estado de hidratación del paciente. Estos son los sistemas de amortiguadores, es decir, tenemos una ecuación dentro de las células que realizan el intercambio de iones hidrógeno que se traducen como ácido, de iones bicarbonato que se traducen como base, y esto a su vez lo pueden intercambiar como ácido carbónico para dar como resultado el CO2 y agua. Entonces, si básicamente el organismo compensa, si tiene muchos hidrogeniones, pues lo que va a tratar de hacer es retener bases para contrarrestar el ácido. O bien si tiene, pues, digámoslo así en términos muy generales, si tiene pues mucho bicarbonato, es una base, entonces pues el organismo va a tratar de retener más hidrogeniones con el fin de contrarrestar eh, el exceso de base y poder mantener el pH en un rango específico, que el pH fisiológico es de 7,35 a 7,45. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Valorar la oxigenación. De ahí vamos a establecer un método viendo el pH primero, viendo los valores de CO2 y vamos a determinar si es de origen respiratorio o metabólico, ¿no? Y siempre en un contexto del paciente, es decir, siempre la clínica del paciente nos va a dictaminar hacia dónde dirigimos o hacia dónde va a estar determinado el trastorno ácido-base. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar el pH, ¿no? El pH es en un rango de 7,45, digo de 7,35 a 7,45, ¿no? Y los valores de PCO2 es exactamente igual, de 35 a 45, los valores de la presión parcial de oxígeno pues tienen que estar de entre 80 a 90, lo normal, y los valores del bicarbonato es 20 más menos 5, ¿no? Es decir, de 15 a 25 podemos decir que 20 más menos 5, o de 20 a 25 es lo normal del bicarbonato. Entonces, número uno, vemos el pH. Si el pH está más de 7,45, pues hablamos de una alcalosis. Si es menor a 7,35, pues hablamos de una acidosis. Después observamos el valor de CO2, ¿no? Si el valor de CO2 corresponde a que es más de 45, yo les digo siempre que pensemos el CO2, que es componente respiratorio, es igual a ácido, ¿no? Entonces, si es más de 45, significa que estamos ante una acidosis respiratoria, y si es menos de 35, es que estamos eliminando a través de la respiración todo el CO2, y si estamos eliminando CO2 igual a ácido, si estamos eliminando ácido, pues entonces caemos en un estado de alcalosis. Si, si el CO2 estuviera bien, entonces observamos el bicarbonato, que es, si tenemos menos de 20, pues entonces estamos, esta es una base, entonces si estamos perdiendo bases, pues hablamos de una acidosis, y si tenemos un exceso de bases, pues hablamos de una alcalosis. Pero recordar
que siempre tenemos que tener en cuenta el trastorno principal del paciente, ¿no? O sea, además de que eh, pensamos que el CO2 es de origen respiratorio y pensar en bicarbonato de origen metabólico, pues tenemos que pensar cuál es la circunstancia del paciente, ¿no? Entonces, pues el CO2, ya quedamos, se refiere a cambios respiratorios, el bicarbonato se refiere a cambios metabólicos, entonces el organismo va a tratar de compensar. Por ejemplo, una acidosis de origen respiratorio significa que estoy reteniendo CO2, ¿no? O sea, estoy reteniendo ácido y esto puede ser cualquier patología que haga que esto suceda, ¿no? Ya sea por una depresión del sistema nervioso central, por una enfermedad pulmonar aguda o crónica, por ejemplo, ahora los pacientes de COVID pues retienen CO2 y caen en acidosis respiratorias, ¿no? Al revés, si tenemos una alcalosis respiratoria, significa que estoy eliminando el CO2 y a lo mejor un caso del más frecuente es estados que produzcan taquipnea, pues entonces una respiración rápida va a hacer que elimine CO2 eh, pues a una velocidad más rápida, ¿no? Entonces, si estoy eliminando ácido a través de la respiración, pues caigo en una alcalosis respiratoria. Ahora bien, las acidosis metabólicas significa dos cosas, o puede ocasionarse por dos cosas, ya sea que mi organismo está generando más ácido porque a lo mejor estoy reteniendo más hidrogeniones, o bien estoy perdiendo mucho bicarbonato, que son mis bases. Generalmente en las acidosis metabólicas, pues aquí caen dentro de esta categoría los pacientes con diabetes mellitus descompensada, porque tanto los transportadores a nivel renal pues están saturados, entonces tanto pierden bicarbonato y en el estado de acidosis o cetoacidosis pues empieza a generarse una gluconeogénesis y por lo tanto pues entonces estos cuerpos cetónicos pues indican una mayor producción de ácido, ¿no? Entonces por eso les digo, el contexto del paciente es muy importante. Si tengo un paciente que con una diabetes mellitus descompensada y lo veo que tiene hiperglicemia, pues asumir que está en una gluconeogénesis, que se van a producir cuerpos cetónicos y que esto invariablemente va a hacer que el paciente caiga en una acidosis de índole metabólico, ¿no? O está perdiendo bicarbonato, ¿no? eh, ante una alcalosis metabólica, pues este es ya sea o pérdida de ácido o ganancias de bases, ¿no? Y esto puede darse por trastornos gastrointestinales como el vómito y la diarrea o por el empleo de algunos diuréticos, ¿sí? Entonces, pues número uno, recordar los valores normales, que creo que es sencillo de aprender, pH 735, 745, PO2 puede ir de 80 hasta 95, PCO2 igual que el pH, solo que sin el punto, 35 a 45 y 20 más menos 5 el bicarbonato. Entonces, la valoración inicial ocurre, número uno, vemos el pH, ¿no? Si el pH está alto, ¿no? Pues si es mayor a 7,45, pues entonces estamos hablando de una alcalosis. Si estuviera bajo, pues entonces estamos hablando de una acidosis. Después de ello, paso número 2 es ver el CO2. Si está alto, pues entonces acuérdense pensar términos CO2 es igual a ácido, entonces estoy hablando de una acidosis. Si está bajo, pues alcalosis. Y la base, que es el bicarbonato, si está alto, pues es alcalosis, y si está bajo, pues es una acidosis, ¿no? Ejemplo, si tengo un pH de 7,1, pues decir, pues está bajo, entonces pues se trata de una acidosis, ¿no? Si mi PCO2 es de 38, pues lo considero normal, entonces muy probablemente el trastorno no es de orden respiratorio y veo mi bicarbonato es de 16, entonces aquí sí digo, pues está bajo, ¿no? Entonces estoy perdiendo bases,
Entonces, esta acidosis se debe a un origen metabólico, ¿no? Otra vez, otro ejemplo, vemos un pH bajo, y si vemos bajo, pues entonces hablamos de acidosis. Una PCO2 de 53, decimos está alto, entonces muy probablemente el problema, el origen sea respiratorio, entonces estamos hablando de una acidosis. Y vemos el bicarbonato y decimos, bueno, esto está normal. Entonces aquí concluimos que es una acidosis de orden respiratorio. Ahora, que el componente cambia, ¿no? Si yo, o sea, si pusiéramos un contexto clínico, por ejemplo, a este ejemplo, yo les digo, a ver, un masculino que ingresa con, que tiene EPOC de larga evolución y ingresa a la sala de urgencias con una saturación de oxígeno del 50% al aire ambiente, que es súper bajo, y recordemos que el aire ambiente tiene una fracción inspirada de oxígeno del 21%, ¿no? Y lo encontramos con estos valores, o sea, ya en el contexto clínico ya sospechamos que probablemente su trastorno sea de orden respiratorio, ¿no? Diferente a que si vemos esta acidosis metabólica, les dijera que a lo mejor es un masculino que llega con una diabetes mellitus descompensada, con glucosas de 800, con trastornos del estado de alerta, entonces decimos, pues seguramente es una acidosis o el trastorno sea de orden metabólico, ¿no? Así hay demás ejemplos, ¿no? Entonces, siempre recordar que se tiene que determinar primero el pH, ¿no? Después ver el PCO2, el PO2, ¿no? Ahora bien, en los casos exclusivamente de acidosis metabólica, ¿sí? Entonces aquí lo que conviene hacer es el anion gap. El anion gap es solamente la resta, ¿no? La resta de la suma de los cationes menos los aniones, ¿no? Y entonces esto nos va a determinar si la acidosis es por ganancia de ácido o por sobreproducción del organismo de ácido, en el caso de una, por ejemplo, de una cetoacidosis diabética, que aumenta los cuerpos cetónicos, entonces el organismo está produciendo de más ácido y por eso tiene acidosis metabólica. O nos habla también, en caso de estar el nivel del anion gap bajo, nos habla que el paciente está perdiendo bases, o sea, no está produciendo ácido, sino está perdiendo bases. Y esto sirve para orientar el tratamiento, ¿no? Entonces, el anion gap les decía que es la resta de los cationes, que es el sodio y el potasio, menos la suma de los aniones, que es el cloro y el bicarbonato. Lo normal se debe de mantener de 10 a 18. Si hablamos de un anion gap elevado, es decir, mayor a 18, entonces estamos hablando de una acidosis metabólica por aumento en la producción de ácido. Si tenemos un anion gap normal o en rango, entonces estamos hablando de una acidosis metabólica por pérdida de base. Lo único que hay que recordar es que el anion gap se realiza cuando nuestro paciente tiene una acidosis metabólica y queremos determinar el origen de eso, ¿sí? En el caso de que esté aumentado, pues pensamos o tiene una falla renal o es una cetoacidosis o una acidosis láctica o bien tuvo una sobredosis por salicilatos o tricíclicos. Cuando tenemos un anion gap normal o disminuido, y estamos ante la presencia de la pérdida de bases, pérdida del bicarbonato, y aquí algún trastorno de orden gastrointestinal o está tomando medicamentos o le administraron algún tipo de medicamento, ¿no? Entonces, ante la ante los anion gap alto está esta pues mnemotecnia. Diles Puma para que lo recuerden. Y entonces diles Puma significa esto, ¿no? Diabetes, infección, respuesta anaerobia, necrosis, porque produce ácido láctico, ingesta de etilenglicol, que es el anticongelante, salicilatos,
la ingesta de algún herbicida de forma accidental o en casos de suicidio, uremia, que es en el caso principalmente de diabetes mellitus, ingesta de metanol o de alcohol. Entonces, la mnemotecnia, di la espuma cuando estamos ante un caso de anion gap alto. Para finalizar, pues nada, recordar que tenemos primero que ver el contexto clínico del paciente y tener un orden para revisar una gasometría, el pH, PCO2 y el bicarbonato. Y entonces ahí ya podemos decidir si es acidosis o alcalosis y si es de orden respiratorio o metabólico. Muchas gracias.